encontrar la especialista, la ingeniera Elena Charo Quevedo Jaro. Ella es ingeniera civil, egresada de la Universidad Nacional del Santa, con 14 años de experiencia en el rubro de la construcción, magíster en Ciencias de la Gestión Ambiental, investigador en el campo de la hidráulica e innovación de materiales de construcción. Autora principal del proyecto de investigación, diseño y construcción de vivienda ecológica con unidades de albañilería tipo PET para las zonas de crecimiento urbano del distrito de Nuevo Chimbote, y autora principal del libro Metrados en edificaciones de albañilería confinada. Asimismo, es especialista en el manejo de los software especializados como es el S10, SRW7 y el Microsoft Project. Bien. Ustedes, siempre es un agrado empezar una sesión, sobre todo en estos temas tan importantes, tan bonitos de la carrera. Bueno, nos encontramos ya en nuestra sesión número 2 del curso Valorización y Liquidación bajo un tipo de obra en específico, que son las obras por administración directa, ¿no? Que son una de las más fáciles en realidad de manejarla. Las obras por contrata, valorizar obras por contrata es sumamente un poco complejo, tiene muchas más cosas, mucho más marco normativo. Pero bueno, vamos a empezar nosotros indicándoles estos alcances. Ya el día de ayer hablamos de las definiciones, de las normativas, cuál es el punto de partida, de todo este tema de valorización y liquidación. El día de hoy nos vamos a centrar en este corazón del curso, que son las valorizaciones de un tipo de estas, ¿no? Porque decíamos que hay diferentes tipos de valorizaciones. Vamos a trabajar esta valorización de obra principal. La valorización de obra principal, miren, decíamos que no hay una norma exclusiva que nos indique el tema de las valorizaciones en obras por administración directa. Netamente ahí no lo hay. Entonces, ante la ausencia de esto, nosotros nos cogemos del marco normativo que también rigen para obras públicas, no específicamente para obras por administración directa, sino que es para obras públicas, sobre todo en el marco de las contrataciones, que es la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, donde ahí nos dan las pautas referente a la valorización y nos cogemos de algunas cosas. Y ya les decía el día de ayer también que quien va un poquito a suplantar esto van a ser las mismas instituciones con sus directivas, pero no tenerlas, ustedes pueden trabajar con eso. Ahora, dentro de este contexto de las valorizaciones de obras principales, su desarrollo, lo que ustedes se van a tener que coger también en este marco de las obras por administración directa, tenemos el artículo 194 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, el mismo que nos indica que las valorizaciones son pagos a cuenta. En este caso de las obras por administración directa no lo son. Ya el día de ayer hablábamos que las valorizaciones toman un contexto en las obras por administración directa de un poquito trabajar y exponer los avances. ¿Para qué hacemos valorizaciones en obras por administración directa? Uno, porque la ley me lo indica. Y segundo, porque es el único proceso donde nosotros podemos determinar el avance físico de la obra en el periodo evaluado y de esta manera saber la situación de la obra. O sea, ese es el objetivo fundamental de las valorizaciones. En cuanto a la periodicidad en obras por administración directa, normalmente son mensuales, ¿sí? Normalmente son mensuales. Difícilmente va a ser quincenal porque no son obras por contrato. En obras por contrato, sí, en el contrato se establece quincena o mensual, pero en obras por administración directa normalmente pues es mensual. La elaboración sigue siendo la misma, se realiza entre el residente y el supervisor o inspector. En cuanto a los tipos de valorizaciones dentro de la obra principal, mejor dicho, ¿qué tipo de sistemas de contratación aplicaría a una valorización de obra por administración directa? Lo hablábamos el día de ayer y decíamos que eran los sistemas de contratación a precios unitarios únicamente, donde lo vamos a trabajar con los metrados realmente ejecutados, con los precios unitarios ofertados, con los gastos generales ofertados y con la utilidad también ofertada. Eso es en cuanto a las obras por o a las valorizaciones de las obras por administración directa en el contexto de obra principal, es decir, de aquellas partidas que están relacionadas a tu expediente técnico original. En cuanto a las valorizaciones, miren que hay una estructura que también nosotros un poquito cumplimos y que las cuales se reflejan en Excel, ¿no? Es por eso que ustedes ya dentro del material que he enviado a la empresa tienen ustedes estructuras, ¿no? Que van ustedes a tomar en cuenta, plantillas para poder valorizar. En el caso no lo tengan, en el caso lo tengan, igual pueden cogerlo como un referente. Entonces, la estructura es la que ustedes están observando. Tiene su cabecera, tiene su cuerpo y tiene su pie. En lo que es la cabecera vamos a establecer los datos generales, ¿no? De ese proyecto, como por ejemplo el nombre, el
los supersupuestos, la fecha, las fórmulas o las especialidades, el residente, el supervisor y el presupuesto. Dentro de lo que es el cuerpo, vamos a nosotros a tomar esta esencia de valorizar, la misma que están constituidas por dos partes, jóvenes. Por un lado, tenemos al presupuesto mismo, que es una copia fiel de tu presupuesto, no vas a cambiar nada. Y de manera contigua, nosotros hacemos columnas llamadas columnas avance anterior, avance actual, avance acumulado y el saldo. Y al final, en el pie, mire, va usted a aplicar los mismos aspectos que aplicamos al pie de presupuesto, le aplicará a cada columna de avance anterior, actual, acumulado y saldo. Esto es un poquito en general, ya les voy a explicar también en las plantillitas de lo que son las valorizaciones. Esto solamente como alcance, esto no van a hacer ustedes en obras por contrata. En obras por contrata, ustedes no aplican nada de lo que están observando, perdón, obras por administración directa, no aplican nada de lo que están observando. Lo que ustedes están observando en estos momentos son las consideraciones en el pago del contratista a partir de sus valorizaciones realizadas, pero que en el caso que estamos nosotros trabajando en el curso no aplicaría. Solamente lo estoy mostrando como un alcance para que ustedes cuando hagan sus valorizaciones de obras por contrata sepa que tiene que aplicar todas estas consideraciones. Por eso ahí dice solamente contrata. En obra por administración directa cierra la historia usted aquí y con su resumen, donde vemos la situación de la obra, nada más. Por eso que acá he puesto contrata, no administración directa. Bien, ahora referente, vamos a ir aquí a la plantilla para que también un poquito lo podamos ver. Lo que ustedes están observando en estos momentos es una plantilla de una valorización. La misma, bueno, yo le he puesto muchos colores, probablemente ustedes cuando hagan su plantilla van a quitar los colores, lo he puesto un poquito para poder entender, ¿no? Entonces, esta valorización es número 1. La valorización número 1 es el periodo que empieza tu obra. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el nombre de la obra, la entidad contratante, contratista, residente, supervisor, periodo, fecha, especialidad y presupuesto, ¿correcto? Esos son los datos que va a llevar en tu cabecera de la valorización. Luego tenemos el cuerpo. En el cuerpo, como ya le refería, una primera parte, chicos, tanto en el cuerpo como en el pie, una primera parte es tu presupuesto, tal cual, no lo cambies nada, porque esto es una valorización de obra principal. Ojo, es una valorización de obra principal, entonces la primera parte es de tu presupuesto, tal cual, tanto en el cuerpo como en el pie, ¿ya? Entonces está tus unidades de tanto partidas, unidades de medida, metrado, precio unitario y precio total. Luego usted va a colocar 4 columnas. Una columna es avance anterior, una columna es avance actual, una columna es avance acumulado y una columna es saldo por valorizar. Avance anterior, avance actual, avance acumulado y saldo por valorizar. En la columna avance anterior, como es una valorización 1, en la columna avance anterior no vas a colocar nada. Todo va a ser 0, porque es una valorización de obra número 1. En la columna avance actual, ¿ya? En la columna avance actual, vas a colocar datos de metrados, luego se tiene avance actual, miren, está constituido por una columna metrado, valorizado y porcentaje. Aquí, quien va a determinar tu valorización en realidad es tu columna avance actual y específicamente el metrado. Ingeniera, entonces, diría yo que los metrados, ¿sí? Diría yo que los metrados que vamos a considerar van a tener, como en este caso usted ya sabe que su sistema de contratación en obras por administración directa es únicamente precios unitarios, entonces el tratamiento que le vas a dar al metrado, o sea, el valor que vas a tener que introducir aquí de la columna metrado, ¿qué cosa van a hacer? Son los metrados realmente ejecutados, ¿sí? Ahí lo estoy escribiendo también. Son los metrados realmente ejecutados en obra. En cada periodo que estamos evaluando y de acuerdo a cada partida y en concordancia con el sistema de contratación. Por eso son los metrados realmente ejecutados, ¿no?
En el caso de una obra por administración directa, donde solamente rige el sistema de contratación a precios unitarios, aquí serán los metrados realmente ejecutados. Y en cada periodo de evaluación. Entonces usted dirá, bueno, en este mes de, por ejemplo, diciembre, ¿qué partidas estoy ejecutando? Y voy registrando día a día ese metrado hasta que al final tengo mi metrado total de la partida. Y eso es lo que registro aquí en la columnita que está de color rojo. Eso es lo que nosotros registramos en la columna metrado. Los metrados, en este caso, como es precios unitarios, nuevamente repito, metrados realmente ejecutados. Y que tiene que estar respaldado, por supuesto, por sus esquemas, gráficos, que vean justamente esa sostenibilidad, decir que este metrado realmente es valedero, porque son metrados realmente ejecutados. Entonces, todos los metrados, digamos, todas las partidas que se ejecutan en ese periodo, pues tendrán un metrado que se están, pues, ejecutando. Ahora, dentro de esta columna, que son los metrados que se están ejecutando en cada partida, pues no pueden quedarse así, las tengo que valorizar. ¿Correcto? Entonces, el metrado ejecutado o realmente ejecutado en ese periodo, usted lo tiene que valorizar, lo tiene que cuantificar económicamente. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo cuantificamos económicamente una partida? Multiplicando su metrado por el precio unitario. Usted multiplica el metrado por el precio unitario y tiene su valorizado. Acá también, usted multiplica su metrado por su precio unitario y tendrá su valorizado, ¿no? En cada una de las partidas tendrá su valorizado. Y el porcentaje lo vamos a obtener bien dividiendo metrado actual entre metrado total por 100 o bien valorizado actual por valorizado o presupuesto total por 100. De una u otra manera obtendremos nosotros este porcentaje. Entonces, eso pasa, miren, en cada partidita que usted ya ha ingresado un metrado, luego lo valoriza multiplicándolo por su precio unitario y obtendremos pues el valorizado, ¿no? Que es el total, y luego su porcentaje. Luego de eso, miren, lo que vamos a hacer es sumar todo lo que sea valorizado, lo sumamos. Sumamos todo el valorizado y obtendremos aquí un monto. A ese valorizado, que es el costo directo en realidad, usted va a aplicar las mismas consideraciones que aplicó en el pie del presupuesto. O sea, si hay gastos generales 8%, pues aplico gastos generales aquí también 8%. Porque justamente una obra por administración directa solamente lleva costo directo, gastos generales y total, nada más. No hay IGB, no hay utilidad, solamente lo que usted está observando. Entonces, esa misma consideración que en este caso es costo, gasto general, entonces usted lo aplica, ¿no? Al costo directo que sumó, usted aplica 8% por gasto general y eso es lo que va a salir por gasto general. Luego suma costo directo más gasto general y obtendrá el total. Este total usted lo va a tener que dividir entre de la valorización contractual, lo multiplica por 100 y eso es su porcentaje, que en este caso es 27.20%. 27.20%. Ya está. Ahora, a continuación nosotros tenemos la siguiente columna, ¿no? Que es avance acumulado. Esta columna de avance acumulado, ¿sí? La vamos a obtener sumando la columna avance anterior más la columna avance actual. Entonces usted suma avance anterior más el avance actual y obtendrá el avance acumulado, ¿cierto? Entonces, solamente voy a sumar estos valores de metrados, ¿no? Metrado anterior más metrado actual, me da el metrado acumulado, y en el valorizado igual, valorizado anterior más el valorizado actual, y tendremos el total, ¿no? Y luego el porcentaje. Y en lo que es saldo por valorizar, ¿no? En lo que es saldo por valorizar, nosotros obtenemos aquí el total. Tu total es el presupuesto. Entonces, el saldo va a ser el total, o sea, lo que está en tu expediente técnico, menos el acumulado. Le restamos el total menos el acumulado y obtendremos el saldo, ¿no? Y en cuanto al monto, igual, tendremos el monto total menos el acumulado y nos saldrá el saldo, ¿no? Y lo mismo en el tema del porcentaje. Entonces, eso, miren, se hace para cada una de las partidas. Entonces, en lo que es la columna avance acumulado, igual nosotros sumamos, ¿no? Bien todo lo que hemos valorizado o bien lo que está en el pie, ¿no?
de la valorización, que sería 0 más el monto del columna avance actual me dará el acumulado. Lo mismo con el gasto general y total y el porcentaje, porque es un acumulado, es el anterior más el actual. Y el saldo va a ser el 100%, que es según tu expediente técnico, menos el acumulado, ¿sí? Entonces, un poquito, para complementar nada más, decimos que vamos a incluir una fila que diga porcentaje de avance físico, y sabemos que todo lo que está indicado en el presupuesto es el 100%. Luego, lo que sale en la columna avance actual, lo que reporta en esa columnita, vamos a nosotros a llamarlo porcentaje de avance actual, ¿no? O porcentaje de avance físico actual. Y esto está dado para un periodo determinado, ¿no? Las valorizaciones se hacen en periodos determinados, ¿no? Entonces, en este caso, pues vamos a suponer que es de diciembre, pues ese es el porcentaje de avance físico en diciembre, ¿correcto? Entonces, de esto se trata. De esto se trata. Es sumamente, vamos a decir, fácil el manejo de una valorización, sobre todo de administración directa. El punto aquí es, estimados participantes, que usted, esa columna de los metrados de la columna avance actual, pues sean manejados de la mejor manera. ¿Qué significa? Usted va a tener que darle esta sostenibilidad a través de decir cómo halló ese metrado. ¿Por qué usted metró en este periodo? ¿O por qué dijo que la producción que se dio en este periodo es tanto? Y eso es metrado. Y eso tenemos que nosotros que evidenciarlo. Por eso es que las planillas de las valorizaciones tienen que ir sustentadas también con las planillas de metrados, ¿sí? Entonces, eso es un poquito la página principal en cuanto a las valorizaciones. Luego de eso, nosotros hacemos un resumen. En el caso de una obra por administración directa, vamos a tener su ficha de identificación de la obra, donde hay datos, nombre de la obra, ubicación, contratista, supervisor, ¿no? Residente, la entidad, financiamiento, ¿no? Todo eso. Acá no va a haber, digamos, procesos, o sea, es una administración directa, los cuales es a precios unitarios, y ahí está el presupuesto, ¿no? Entonces tampoco tiene factor de relación. Y bueno, ¿no? Ahí está la información que se desea, en este caso del proyecto, ¿no? Ficha de identificación. Luego tenemos un resumen de la valorización de obra número 1. Entonces, para ello, miren, tenemos, bueno, nuevamente los datos aquí, de este proyecto. Y tenemos aquí en el pie, ¿no? En el pie de esta valorización, tenemos, bueno, el costo directo, gastos generales, luego tenemos el total, ¿no? Entonces, a ver aquí. Ya. Y luego de eso, ¿no? De tener el total, nosotros también aquí vamos a tener el del presupuesto, ¿no? Del presupuesto general tenemos que el costo directo es 520,000, ¿no? Luego tenemos el de gastos generales y luego el total, ¿no? Y luego el total, a ver. Entonces, luego de eso, nosotros tenemos también que hacer monto del mes anterior valorizado, porcentaje, monto del mes actual valorizado, monto acumulado valorizado y saldo por valorizar, ¿no? En cuanto al monto del mes actual valorizado, ¿sí? Esto se va a obtener ¿de dónde? De las hojitas que nosotros, no, ya lo cerré, pero de lo que nosotros habíamos ya hecho anteriormente, ¿no? Entonces acá voy a aperturar. Ya está. Entonces, miren, aquí en lo que es el resumen necesito yo tener aquí el costo directo del monto actual. Entonces, ¿cuánto es el costo directo de la valorización o de la columna avance actual? Es 141,543. Entonces, esto es lo que va a colocarse aquí, ¿sí? Eso se coloca. Si esto lo divides entre costo directo de la obra, pues te va a salir el porcentaje de avance físico. Luego, al monto acumulado, valorizado, es la suma de los dos anteriores. Y el saldo es 100%, o sea, lo que está en tu expediente menos lo que se ha acumulado, ¿no? Y este es digamos, el porcentaje, ¿no? Ahora, de otro lado también
tenemos aquí, bueno, el total, ¿no? Y que también me va a reportar igual el mismo porcentaje de avance físico, ¿no? Entonces aquí en conclusión tenemos que en este periodo el porcentaje de avance físico es de 27.20%. Ahora, con ello vamos a hacer nosotros una evaluación, ¿no? Decimos, el avance programado acumulado del mes según el calendario valorizado de obra es de 8.94. El avance ejecutado acumulado según la valorización de obra número 1 es 27.20. Por lo tanto, digo que el estado de la obra, ¿cuál es? Entonces, el estado de la obra es el siguiente, ¿no? El estado de la obra es que lo ejecutado acumulado respecto a lo programado acumulado está por encima. Estoy adelantada, ¿no? La obra se encuentra adelantada en un 18.26%, ¿no? Entonces, para eso valorizo. Para eso obtengo este porcentaje llamado de avance físico. Para eso, para que luego yo pueda saber la situación de la obra, es decir, si me encuentro adelantada o si me encuentro pues atrasada, ¿no? Luego tenemos también aquí los cronogramas de avance de obra. Respecto a los cronogramas de avance de obra, vamos a incluir el calendario de avance de obra programado, que eso en este caso se va a obtener de nuestro calendario valorizado de obra. Ahí nos va a arrojar, según el calendario valorizado de obra, nuestros porcentajes de avances programados, ¿no? En cada periodo, ¿no? Y esto es lo que es para mí mi línea base, de poder compararlo con el avance de obra ejecutado, ¿no? Entonces tenemos aquí los cuadros de cada una de las valorizaciones. Esta es mi primera valorización, donde he obtenido un 27.20%, ¿no? Entonces, básicamente lo que aquí se va a considerar, ¿no? Es este 27.20%, ¿no? Entonces acá, luego se va aquí al control económico, en lo que refiere al control económico también, vamos a nosotros a considerar, ¿sí? Dentro del control económico se encuentra también lo referente al control de las valorizaciones. Acá tenemos las periodicidades, aquí está la columna programado, está el programado actual en porcentaje y en monto, y el acumulado en porcentaje y el monto. Y luego tenemos el ejecutado, actual y acumulado, ¿no? Y luego el estado de la obra. Entonces aquí tenemos todo lo programado, acá está lo ejecutado y acá está el estado de la obra. ¿Cuánto es el estado de la obra? Está adelantada, o sea, positivo en 18.26%. Entonces nuevamente acá se reafirma que la obra se encuentra adelantada en un 18.26% con respecto al avance programado acumulado. Asimismo, debemos saber que mínimamente, o digamos la permisibilidad de decir que tu obra no presente en un cronograma acelerado, o sea, lo permisible es hasta el 80% del avance programado acumulado. Si tú llegas hasta un 80% de lo programado acumulado, entonces yo puedo continuar en carrera, por decirlo, sin presentar ningún documento. Si yo estoy por debajo del 80% del programado acumulado, ya tengo que presentar mi calendario acelerado de obra y tener muchísimo más cuidado. Pero hasta el 80 es la permisibilidad, ¿no? De decir, sí, puedes seguir ejecutando, estás atrasado, estás en alerta, pero puedes seguir trabajando. Cuando ya caemos en este porcentaje por debajo del 80% de lo programado, ya ahí sí tenemos que tomar un poquito más cuidado, ¿no? Porque significa que tenemos que presentar el calendario acelerado, ¿no? Y ya no podemos ver otra vez en lo mismo, ¿no? Porque ya puede haber un problema un poco mayor. Entonces, esto es en cuanto. Y luego el otro documento que va a acompañar a esta valorización es la curva, ¿no? La curva S actualizada. Entonces, la curva S actualizada o la curva S nada más, ¿no? Vamos a poner acá curva S nada más. Entonces, la curva S te mide el porcentaje o te representa estos avances programados versus avances ejecutados, pero acumulados, ¿no? Eso te va midiendo. Porcentaje de avances programado con porcentaje de avances ejecutados, ¿cierto? Ahora,
En cuanto a ello, mencionarles también que luego de saber que la curva S me va a representar gráficamente mis porcentajes programados versus ejecutados, esta curva se va a construir con datos en el eje Y y en el eje X. En el eje Y tenemos nosotros los porcentajes de avances acumulados, ¿no? Que es de 0 al 100%. Y en el eje X nosotros vamos a tener las periodicidades, ¿no es cierto? Que puede ser quincenal o mensual. Entonces, interceptando la periodicidad y su porcentaje de avance ejecutado, también programado que han obtenido, graficamos las curvas S, ¿no? Las curvas de lo programado, las curvas de lo ejecutado. Y comparamos. Entonces, por ejemplo, acá toda la curva o la gráfica azul es por ejemplo, el porcentaje acumulado programado. Y todo lo que está con línea verde es el acumulado ejecutado. Entonces vemos que lo acumulado, ejecutado, siempre ha estado por encima del acumulado programado, ¿no? Siempre ha estado por encima. Entonces, eso un poquito nos indica que la obra siempre ha estado adelantada, ¿no? No ha habido ningún tipo de atraso, ¿no? Y luego tenemos aquí las valorizaciones, ¿no? Las valorizaciones, luego tenemos aquí la columna programado y la columna ejecutado, ¿no? Un poquito para saber el porcentaje, el monto, también el porcentaje del acumulado, el porcentaje o el monto del acumulado, luego tenemos el ejecutado y también el actual y el acumulado, ¿no? Y aquí el estado, pues, de la obra, ¿no? Y acá mencionarles que en esta valorización 1, pues la obra se encuentra adelantada, ¿no? En un 18.26%. Luego, a esta curva S también se podría un poquito complementar con esta indicación, ¿no? Pero más que nada, acá, miren, tenemos la curva azul, que es lo programado, la roja, que es lo ejecutado, y lo mínimo, ¿no? Un poquito, más que nada, esto es para obras por contrata, porque en obras por administración directa, recuerden que aquí no hay penalidad que pagar. Si me atraso un poquito, como que solicitas tu ampliación de plazo, tratas de hacerlo de esa manera, porque acá, imagínense, pues la propia entidad no se va a pagar penalidad. Entonces, difícilmente aplique este tema de decir que, ¿no? Que tengo que presentar un calendario acelerado, porque si no, caigo en penalidad y todo lo demás, ¿no? Entonces, pero de todas formas, para que ustedes sepan que cuando una obra pues cae muy por debajo o por debajo del 80% del avance programado acumulado, tiene que presentar ese documento, el calendario acelerado, ¿no? Bien, entonces eso básicamente es en cuanto al proceso de las valorizaciones. ¿Ah? Bueno, acá hay algunas preguntas que las voy a leer al final, pero bueno, acá a ver rapidito antes que de repente se haga un poquito extenso. Nos dice Cintia, ¿cuándo se produce un deductivo vinculante? La última valorización no cierra el 100%. Hay algún inconveniente ya que la curva tampoco cierra. Entonces, cuando hay un deductivo, efectivamente te están quitando parte, ¿no? Pero un poquito en mi experiencia lo que he visto que se realiza es como que quitar ese deductivo vinculante, ¿no? Y cerrar, pues, hacer que cierre 100%, porque no, nunca va a cerrar y no es tu culpa, ¿no? Es porque ahí se hizo un deductivo y se generó un adicional, y el adicional se genera en otra valorización. Entonces, lo que he visto es que quiten el deductivo y como que hacen un replanteo y cierran todo al 100%, ¿no? He visto lo que hace para que cierre, porque de lo contrario no va a cerrar. Gustavo nos dice al terminar, David nos dice, al terminar la obra y terminamos de valorizar, veo en muchas obras que siempre queda un saldo. ¿Hay un porcentaje normado respecto a este saldo? No, o sea, el saldo lo vamos a determinar recién en la liquidación. En la liquidación nosotros podremos saber si hemos gastado igual a lo que programamos, debajo de lo que programé o por encima de lo que programé. Para eso hacemos liquidación financiera o económica y la técnica, ¿no? Ahí recién. Y no hay un porcentaje, lo que te salga, ¿no? Lo que te salga. Entonces, en administración directa, por lo general, no, esto es una regla, por lo general suele gastarse más de lo que programas, ¿no? Entonces, eso básicamente se tiene que ir también dando forma, porque usted tiene, recuerda, un presupuesto principal. ¿Puedo gastar más? Sí, pero sustentado. Puede ser un mayor metrado, un adicional, ¿no?
puede darse, eso se gestionará y se tendrá que trabajar de esa manera, ¿no? Y si hay menos, pues habrá menos, y todo eso se va a reflejar en la liquidación, ¿ya? Bueno, entonces básicamente por ahí miren, es la estructura que se maneja. Ya, por ejemplo, si tenemos una valorización de obra número 2, si tenemos una valorización de obra número 2, aquí ya, por ejemplo, en lo que es la columna avance anterior, vas a colocar el avance acumulado de la valorización número 1. Entonces, tú tuviste tu valorización número 1 y tuviste tus columnas, ¿no? Anterior, actual, acumulado y saldo. Entonces, el acumulado de la columna número 1 va a ser aquí tu avance anterior. En la valorización 2 va a ser tu avance anterior, ¿no? Entonces, en tu avance anterior, coloca los datos que están en tu acumulado de la valorización número 1, ¿no? Aquí están los valores, que va a salir lógicamente lo que nos había arrojado ya, que es 27.20. Luego tienes la columna avance actual. Entonces, la columna avance actual, más que nada en el tema de las valorizaciones, van a ser nuevamente, ¿no? Los metrados realmente ejecutados. Los metrados realmente ejecutados son los que vamos a tener que considerar, pues, en esta columna, pues, metrado, ¿no es cierto? Y luego tenemos aquí el valorizado. Ya saben que para convertir el metrado a un valorizado, tengo que multiplicar el metrado por el precio unitario para valorizarlo o cuantificarlo. Y luego tenemos el porcentaje, ¿no? Tenemos el porcentaje aquí, referenciado, que va a salir bien con el metrado actual entre metrado total, o bien valorizado actual por valorizado total por 100, ¿no? Luego tenemos la columna avance acumulado, que va a ser igual a anterior más el actual, ¿no? Ya sea en metrado, ya sea en acumulado, y también lo que es el porcentaje, ¿no? Entonces, el acumulado es la suma de los dos anteriores, nada más. Y el saldo es el total, es decir, de lo que está en tu expediente, menos el acumulado. Entonces, a partir de esos metrados y esos valorizados, ¿no? Nosotros vamos a hallar, pues, el valorizado. Nos interesa, no podemos sumar los metrados y sacar un promedio, ¿no? Porque son diferentes unidades de medida. Entonces, lo que hacemos es trabajar con el valorizado. Entonces, ustedes al valorizado lo van a aplicar las mismas consideraciones del pie, ¿no es cierto? Que acá también se referencia. Y eso nos dará un valor económico. Ese valor económico se va a dividir entre el total y multiplicamos por 100. Y ese es tu porcentaje de avance, ¿ya? Y ese es el porcentaje de avance, ¿ya? Muy bien, ¿no? Y en lo que es el acumulado, pues va a ser el anterior más el actual, ¿no es cierto? El acumulado, y el saldo es el total del presupuesto menos el acumulado. Ya, chicos, entonces de igual manera se hará sus resúmenes, ¿no? Como ustedes ven, por cada valorización hay un resumen que realizar, donde dentro de ese resumen tenemos un elemento sumamente importante, que es la curva S, ¿ya? Entonces eso lo van ustedes a ver, también está en las plantillas que ha adjuntado la empresa. Ahí está todo el material donde ustedes se pueden tomar, y les he dejado para que tengan esta referencia tanto de obra por administración directa como por contrata, ¿no? Pero hoy día o en esta sesión estamos viendo netamente administración directa, ¿ok? Muy bien. Un poco para complementar lo que ya les había mostrado respecto a los formatos, ¿no es cierto?, de una valorización, decirles que el contenido del expediente técnico de valorización de una obra por administración directa es la siguiente. Pues debe de contener dentro del expediente de la valorización, en este caso de obras por administración directa, debe de contener hojas de metrados certificados, es decir, el sustento de los metrados del mes, donde incluyan croquis, esquemas, planos u otros elementos gráficos que ayuden a corroborar los metrados que se han ejecutado en el periodo. Luego tenemos lista de metrados por precios unitarios, que son los avances físicos económicos. En el caso de precios se debe evaluar si usamos los del contrato, si es a precios unitarios, o si consideramos los que están en el sistema a suma alzada. En este caso vamos a usar puro precios unitarios. La hoja resumen de los avances acumulados, gráfico de la curva S, donde se refleje el avance programado versus el avance ejecutado, ¿no? Pero ya un poquito ya nos indica, miren, que en cuanto al valor del metrado, esto tiene que estar certificado en sus hojas de metrados,
¿no? Donde sustenten el valor del metrado de ese mes, donde incluyan croquis, esquemas, planos u otros elementos pues, gráficos, ¿no? Y bueno, si ha habido partidas nuevas, también se tienen que incluir, pero eso será en el expediente, ¿no? Del adicional. ¿Mm? Luego, chicos, un poquito también como alcance, esto no rige para obras por administración directa, esto solamente rige para obras por contrata y solamente en el gobierno central. Por ahora está una manera de pruebas, ¿no? Está una manera de pruebas, no está referenciándose que deba de usarse en los gobiernos regionales ni locales, solamente en algunas entidades del gobierno central. Y para el caso de obras, pues básicamente en obras por contrata, no administración directa. Este se trata de la directiva número 01-2022-11/CD. En esta directiva se presenta, ¿no?, la gestión de las valorizaciones de obra a través del sistema electrónico de contrataciones del Estado se hace. Entonces acá te dice la manera de cómo se gestionará estas valorizaciones digitales en el portal del SEAS. Vuelvo a repetir, esto solamente es para obras por contrata, así como los cuadernos de obra digitales para obras por contrata nada más. Aquí también en obras por contrata vamos a tener que aplicar estas directivas, pero solamente en el gobierno central, nada más. ¿Ah? Entonces aquí en esta directiva sería bueno que si ustedes van a trabajar en obras por contrata, y en el gobierno central, ustedes lean. Y ya cuando esto se haga una réplica a todos los gobiernos nacionales, perdón, los gobiernos locales, regionales, entonces ustedes ahí ya sepan de lo que se trata y tengan esta base de saber qué cosa van a aplicar también, ¿no? Entonces ahí también dentro del material les he adjuntado completita esta directiva número 01-2022 que nos da las pautas a seguir para poder realizar de una manera eficiente nuestras valorizaciones digitales, pero vuelvo a repetir, solo en obras por contrato. En este sentido, de esta misma directiva, hay un anexo 1 que te dice también para cada tipo de valorización qué documentos deberías de adjuntar en ese informe de obra, ¿no? ¿Qué documentos deberías de adjuntar? Y ahí está bien claro. Está el listado de documentos y está los tipos de valorizaciones. Por ejemplo, una valorización de obra principal te da todo este listado, mira, informe del supervisor, resumen de valorización y quién sube en el portal de Se Hace esta valorización o todo este expediente de la valorización, ¿quién lo sube? Lo va a subir únicamente el supervisor o inspector, nadie más. El contratista le entrega al supervisor y el inspector es la persona que va a representar este procedimiento en el SEAS. Es el único responsable de ingresar en el SEAS, con todos estos documentos que están con esas crucecitas. Pero eso solamente no se asuste, está ahorita a manera de prueba en los gobiernos centrales. En todo este listado de los gobiernos centrales, que también lo he adjuntado en el material, está a prueba. Probablemente 2023 haya novedades, tengamos que estar también preparados para esto, probablemente sí, como van las cosas, poquito la tendencia es que se digitalicen muchas las cosas. Ya se empezó con el cuaderno de obra digital, ahora se va a hacer con las valorizaciones. Así que hay que estar atento, hay que seguir capacitándonos porque es parte de nuestra carrera, ¿no? Muy bien, eso también no me explayo mucho porque eso es por ahora a manera de prueba y sobre todo solo en obras por contrato. Y aquí estamos hablando de obras por administración directa. Bien, entonces hasta ahí los alcances de tu valorización de obra principal, es decir, de aquellas valorizaciones que ustedes van a hacer en relación al expediente técnico original de tu obra. Tenemos también las valorizaciones de adicionales de obra. Las valorizaciones de adicionales de obra, miren, van a contextualizarse en función a un expediente técnico adicional. No van a surgir de la nada. Recuerden que usted tiene un expediente técnico original con tus partidas originales que estaban, digamos, en función a tu expediente, ¿no? Esa es tu valorización de obra principal, la que está en función a tu expediente técnico original. Ingeniera, pero esto significa que ya no voy a poder hacer nada. No, sabemos que en una obra pública, pues, pueden haber adicionales, mayores metrados, deductivos, en fin, por varias consideraciones. Puede ser vicio oculto, mal elaboración del expediente técnico, consideraciones, digamos, distintas en el terreno, falta de compatibilidad, en fin, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta, jóvenes, esta diferencia
En cuanto a una prestación adicional, y voy a partir por ahí, en cuanto a una valorización, a una prestación adicional, se entiende como aquellas partidas, correcto, que no existen en tu expediente técnico original, pero que su realización resulta indispensable para alcanzar la finalidad del contrato y la metafísica. Eso es prestación adicional y que para eso se tiene que hacer un expediente técnico diferente a la obra principal, porque estas son partidas que no existen en ese expediente técnico original, ¿sí? Eso es un adicional de obra que tiene procedimientos a seguir y está en la ley de contrataciones con el Estado. Luego tenemos el mayor metrado, que esto solamente rige para precios unitarios. Me olvidaba decirles que las prestaciones adicionales se aplican tanto para obras por contrata, así como por administración directa. Relacionados al mayor metrado, esto solamente aplica para proyectos cuyo sistema de contratación sea precios unitarios. Y en este caso se dice que es un mayor metrado porque van a tenerse partidas que son indispensables de ejecutarse, que si no se hacen no se cumpliría con la finalidad del contrato ni tampoco con la metafísica prevista. Otra característica es que esta partida sí existe en el expediente técnico original y lo que se da es un incremento nada más. Esto es producto del replanteo y no modifica el diseño de ingeniería, ¿sí? Y también tenemos pues las prestaciones nuevas, que esto no es considerado en el expediente técnico y tampoco es indispensable, ¿no? Entonces, mire, acá está un poquito la mixtura. Lo importante es que ustedes interioricen cuándo es un adicional, cuándo es un mayor metrado, porque es parte de lo que ustedes también tienen que conocer cuando vayan a hacer sus valorizaciones respectivas, ¿sí? Acá un poquito para poder digamos, afianzar lo que les he dicho, ¿no? En cuanto a los adicionales y mayores metrados. Tienen un punto en común entre adicional y mayor metrado, que es que las partidas son indispensables de ejecutarse para cumplir la finalidad del contrato y la meta física prevista. Esa es una de las características, ¿no? Fundamentales, que son comunes, ¿no? Pero luego cada uno tiene su propia, pues, diferenciación en relación a lo que les he indicado, ¿sí? Muy bien, nos vamos a quedar por hoy ahí. Tenemos 5 minutitos para las preguntas. Por ahí de repente alguito más que siempre suelo pasarme. Pero bueno, creo que ya deberíamos empezar con las preguntas. Y ya el 20 terminamos esta sesión y también empalmamos con liquidación. El 20 ya tenemos 2 sesiones. Una sesión me parece ya privada, donde se va a trabajar lo pendiente de valorizaciones y también los adicionales, ¿sí? Muchísimas gracias. Correcto, ingeniera Elena. A ver, vamos a la ronda de preguntas. Mientras los amigos del Zoom van formulando sus consultas, me voy a la plataforma del Facebook. A ver, Rabot nos menciona, ¿en administración directa no se aplica el reajuste? No. Como lo mostré aquí rápidamente, eh, las consideraciones que se tienen en cuenta para una valorización. Recuerden que una valorización en una obra por contrata es para poder pagarle al contratista. Y allí, en el pago que se le tiene que dar al contratista, es donde se aplica reajuste, es donde se tiene que involucrar los adicionales, en consecuencia de deducciones y amortizaciones, así como las garantías. Obra por administración directa, basta con tu estructura que estoy mostrando y con tu resumen que sacas en cuanto a la curva S, para poder saber la situación de tu obra, es decir, ¿estamos adelantados o estamos atrasados? Nada más, no se hace reajuste en lo que son obras por administración directa. Muy bien, ingeniera Elena. A ver, a modelo juvenil nos acompaña esta segunda sesión y del Facebook nos menciona, ¿qué pasa si se presenta un adicional por mayor metrado por la modalidad de por la modalidad de contratación por contrata? A ver, existen 2 formas de ejecución, lo dije al inicio, contrata y administración directa, o también llamados ejecuciones presupuestarias. Tenemos ejecuciones presupuestarias directas y ejecuciones presupuestarias indirectas. Dentro de las ejecuciones presupuestarias directas están las administraciones pues directas, ¿no? Y en este tipo de formas de ejecución, decíamos que solamente aplica un sistema de contratación, que es precios unitarios, donde aquí se va a tener que valorizar lo realmente ejecutado. Pueden haber en este tipo de obras por administración directa, pueden haber mayores metrados, pueden haber menores metrados y pueden haber prestaciones adicionales.
tendríamos que evaluar qué se está gestionando, qué se está generando allí y con esto darle pues la formalidad del caso, ¿no? Entonces es un poquito para poder aclarar, no nos confundamos. En obra por contrata, lo dije por eso al inicio, ya es otro contexto. Ahí vamos a tener a veces precios unitarios, a veces suma alzada, y cada uno de estos, en valorizaciones, los sistemas de contratación a ti te da esa indicación del tratamiento que le das al metrado. Es decir, ¿serán los metrados contratados? Es decir, ¿serán los metrados realmente ejecutados? Y eso es lo que te va a ayudar sabiendo el sistema de contratación. Muy bien, pasamos a otra pregunta. Félix López nos menciona, en una ampliación de plazo sin modificación presupuestal, ¿se realiza un cronograma acelerado? A ver, no la entendí bien, me dijo que... En una ampliación de plazo sin modificación presupuestal, ¿se realiza un cronograma acelerado? No, o sea, las ampliaciones de plazo van a gestionarse en función a que necesitamos un plazo de más para poder terminar la meta física y que está sustentado a través de las causales que nos indica la ley de contrataciones con el Estado, que eso rige tanto para obras por administración directa como para obras por contrato. No hay una directiva para una obra por administración directa donde te indique las causales para ampliación de plazo, solo en administración directa. O sea, al no haberlas, nosotros nos cogemos a la ley de contrataciones con el Estado, las cuales te dan tres causales y te dicen que por cualquiera de esas tres causales tú puedes gestionar tu solicitud de ampliación de plazo. Eso te da lugar a gestionar una valorización de mayores gastos generales variables, ¿correcto? Que es lo que básicamente pues surgiría allí. Muy bien, vamos a una pregunta del Facebook y vamos con una pregunta del Zoom. Manuel Robles del Facebook nos menciona, buenas noches, ingeniera. ¿Qué modalidad de obras se pueden ejecutar por administración directa? A ver, nuevamente, en obras públicas existen dos formas de ejecución, directa e indirecta. La modalidad directa solamente aplica un sistema de contratación, precios unitarios, y en la administración o en la forma indirecta aplican tres sistemas de contratación, precios unitarios, suma alzada y mixto. ¿Ya? Eso tenemos que un poquito practicarlo y repasarlo porque es parte de lo que nosotros nos permite también tener esa claridad en cuanto al tratamiento que le damos a los metrados y en consecuencia a la valorización que obtendremos. Muy bien, ingeniera Elena. Ahí hay una súper pregunta en el Zoom, si es que mal, de Gustavo Davis. A ver si me ayuda a leerlo, por favor, ingeniera. A ver, nos ha hecho una mega pregunta aquí para no irme. Ya, a ver, nos indica, ingeniera, ¿qué pasa cuando supongamos que en la valorización 1 se valoriza más de lo debido, pero físicamente en campo no se ha hecho como se valoriza? Y cuando empezamos con la valorización 2, supuestamente se avanza en campo lo restante y nosotros para cerrar tenemos que valorizar lo que falta. Me pasó eso en un trabajo y lo que pasa es que los materiales salidas no concuerdan con lo valorizado. ¿Qué se tendría que hacer allí para cerrar con el informe final, ya que habrá mucha incoherencia entre lo valorizado? Sí, en realidad, Gustavo, eso es sumamente delicado. O sea, un poquito, me faltó un poco la información de saber si es una obra por administración directa o es una obra por contrata, pero entiendo, como me mencionas, materiales y todo eso, asumo que es una obra por administración directa, ¿no? Asumo que es una obra por administración directa. Entonces, en una obra por administración directa, recuerden que si bien es cierto, aquí no hay un tercero, la entidad es la que lo va a ejecutar y de una u otra manera no nos ceñimos a penalidades, no nos ceñimos a esas cosas, pero sí a las coherencias en cuanto al uso de los recursos, Gustavo. Entonces, si yo te encuentro incoherencias entre lo que tú estás valorizando y vamos a suponer que esto es algo muy inflado, y no concuerda con lo que yo estoy alimentando para la ejecución de la partida, eso es un problema, Gustavo. Eso puede llevarse a un proceso. Cuando esa obra la auditen, ahí viene el problema. Tú me dices que has valorizado tanto, sin embargo, en tus materiales no reflejan eso. Entonces, ya si la obra cerró, Gustavo, si ya la cosa está sacramentada, tiene que esperar nomás, que le llegue su día de suerte, ¿no? Ya no hay mucho ahí que hacer porque la obra ya cerró y ya supongo yo también que se liquidó, ¿no? Entonces,
y si no, pues tendríamos que darle la congruencia entre lo que usted valorizó con los materiales. Por eso yo soy bien un poquito honesta en decirles que cuando nosotros valorizamos, tiene que ir respaldado por tus metrados, tiene que ir respaldado también por tus asientos en el cuaderno de obra, tiene que ir respaldado también por la salida de los materiales que ustedes hacen. O sea, todo es coherencia, porque de lo contrario, empiezan a relacionar toda esta cadenita y en la que encuentran este tipo de debilidades, vienen los problemas. Así que, Gustavo, yo te recomiendo que en tus próximos proyectos puedas tener mucho cuidado en el tratamiento. Siempre tienes que ser coherente, ¿no? Entre lo que tú valorizas, entre lo que tú vas a estar demostrando en tu planilla de metrados, entre lo que asentaste en el cuaderno de obra y entre la salida que le diste a tu material. Ya, Gustavo, es lo único que te puedo recomendar, porque por lo que me dices ya las cosas un poquito están ya como que finalizadas, ¿no? Bien, vamos con una última consulta, ingeniera. De Soto del Zoom nos menciona: buenas noches, ingeniera. En el caso de una observación por interferencia de otro sistema, el cambio de recorrido de un sistema implica que el cambio de recorrido genere un nuevo metrado y una nueva valorización como adicional. A ver, Eder, primero tenemos, por eso yo siempre, hagan el ejercicio de saber forma de ejecución y sistemas de contratación, ¿correcto? Porque a veces mucho se mezcla. Entonces, Eder, por lo que veo de tu pregunta, los expedientes técnicos están sujetos a diferentes modificaciones, Eder. Diferentes, porque son un poquito inconsistentes, hay incompatibilidad entre lo que dice el terreno con lo que se plasma en el expediente. A veces es un tema de cálculos, a veces son vicios ocultos y así, suceden diferentes cositas. Y la norma es consciente de eso, por eso nos apertura mayores metrados, menores metrados, adicional. Entonces, Eder, lo que tú vas a tener que observar es cómo se genera, cómo se gesta esta interferencia que tú me mencionas. Y por eso les decía esta diferencia. Partidas que no están en el expediente técnico, pero que son necesarias de hacerlas para cumplir la meta, adicional. Partidas que están en el expediente técnico y solo estoy haciendo un incremento que es necesario para poder cumplir la meta física, es un mayor metrado. Transparente, claro. Entonces usted defina cómo se está dando el tratamiento allí y según eso diga, no, es un mayor metrado, no hay expediente técnico, basta con la aprobación de tu supervisor. Ah, es partida nueva, adicional, ¿no? Entonces eso sí habría que hacer un expediente técnico. ¿Ya, Eder? Muy bien. Muy bien, ingeniera Elena, ya llegamos a la parte final. Bueno, hay más preguntas en Facebook, pero bueno, ahí lo vamos a dejar porque nos gana el tiempo de alguna manera. Ingeniera, para finalizar la última sesión, a ver, voy a compartir mi pantalla. A ver, ingeniera, la última sesión, ¿qué es lo que estaríamos abordando, por favor, de forma resumida? El 20, que cae la próxima semana, el día martes. Ya, el día martes 20 vamos a terminar con los dos tipos más de valorizaciones y empalmamos la liquidación de obras. Temas sumamente importantes, así como ustedes me han escuchado de una forma práctica, resumida, que se las voy a hacer llegar a ustedes con todo el cariño de siempre, ¿no? Y acompañada del material que también la empresa ya se ha proporcionado. Así que les invito. Dense ese regalo de Navidad, de capacitarse, de seguir incrementando sus conocimientos. Yo creo que con esto van a tener ustedes una base, aunque sea pequeña, grande, cada uno lo tomará como crea conveniente, pero les va a servir para que puedan ustedes seguir perfeccionando probablemente esto en sus trabajos, en su día a día. Así que muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su pregunta y nos estamos viendo el día 20, antes de Navidad, 4 días antes de Navidad. Cuídese, ingeniera Elena, un abrazo a la Gracias. distancia y nos reencontramos el 20. Gracias, muy amable. Gracias. Bien, a todos los participantes, bueno, hay una pregunta del Zoom. Me menciona que su certificado no le ha llegado. Mi estimado Jorge, los certificados ya se enviaron ya en el plazo establecido. En caso de que no le haya llegado, quizás por algún error, ahí le estoy dejando el número para que se pueda comunicar de forma interna y de esta manera le estoy proporcionando, ¿ok? Pero los certificados de geotecnia ya han sido entregados. Bien,